Papá, ¿qué es esto? Uy, un cassette. ¿Cassette? De cambio. At any given moment, more freight and cargo flows around the world, faster than you can imagine. It takes experience to manage the complexity. It takes a thirst for excitement and a stomach for adventure. But being one of the biggest players in the logistics business makes it more manageable. Behind the scenes, our flexible network constantly adapts to changes in the logistics landscape, helping us ensure efficiency and reliability while reducing costs and our impact on the environment. With more than 720 locations in 36 countries across the continent, we connect Europe's most essential economic regions with the most extensive land transport available. Beyond that, we provide leading air and ocean freight all around the world, sophisticated logistics solutions, global supply chain management, and responsive eco-solutions. You name it. We can take on any challenge, regardless of scope or complexity, and deliver results that exceed the higher standards of customer service, quality, and sustainability. We bring transparency to your supply chain with our innovative e-services. The most efficient solution is often also the most eco-friendly one. We find the shortest route and the smartest way to get your cargo to its destination, without unnecessary stops or detours along the way. We keep it simple and make it effective. For full load shipments, we combine land and rail capabilities in one solution that cuts costs and is also more sustainable. So you can participate from the best of both worlds, anywhere and everywhere in Europe. With our integrated railroad and multimodal transport solutions, we meet industry and customer-specific needs, and we tailor them precisely for you. Any way you look at it, the supply chain is only as strong as its weakest links. Our strategically placed gateways create stronger links and help us distribute your freight faster, more efficiently, economically, and reliably. From anywhere to everywhere in Europe. That's how a perfect network works. Let's face it, size matters. Our parcel service offers an efficient forwarding solution for small shipments. Single booking, single pickup, single contact. We maximize the use of your resources. In the case of precious and high-value cargo, where theft is a threat, we take additional measures to secure your transport and deliver it safely. Get it started. Dangerous goods require special handling by a highly qualified workforce. To protect against health and safety risks, we follow the clear restrictions set by the ADR. We place the utmost importance on quality and security. Our proven quality management systems and certified security standards ensure the safe, reliable,
and efficient transport of your goods. With DB Schenker, you can count on a partner that helps you deliver results fast. You know what it means. Y Alemania. Fácil. La bici, el termo, la pasta de dientes, la TV, la lamparita de luz y los zapatos de fútbol son solo algunas de las cosas que generan ese vínculo cultural y emocional entre uruguayos y alemanes. Un vínculo que tuvo su origen hace 106 años, cuando un grupo de empresarios alemanes fundó la AHK Uruguay. Así que tenemos mucho que contar. Impulsamos la educación mediante la formación dual. Sumamos oportunidades en energías renovables, medio ambiente y economía circular. Le damos alas a la tecnología, logística, agroindustria y forestal. Promovemos y apoyamos el surgimiento de startups a través de nuestra incubadora. Unimos a más de 30.000 empresarios en eventos, talleres, mentorías y capacitaciones, digitales o presenciales. Generamos networking, atraemos la inversión y los nuevos negocios. AHK Uruguay. El puente con Alemania para seguir impulsando el futuro. Lo hacemos posible. Segundo foro de compliance organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y Alliance for Integrity para hablar de ética de transparencia en el mundo empresarial y también en el ecosistema emprendedor. Comenzamos con las entrevistas y ya están aquí en el set Milla Groh, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. Gracias por acompañarnos, Milla, una vez más. Y también Leandro Arriagada, es Network Manager del Cono Sur de Alliance for Integrity. Gracias. Por favor, gracias. Bueno, comencemos hablando un poco de cómo es que viene trabajando la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en nuestro país y cuáles son los principales objetivos. Bueno, la Cámara forma parte de una red de cámaras alemanas a nivel mundial. Contamos con 140 oficinas en 92 países. Fomentamos y promovemos la inversión y el comercio entre Uruguay y Alemania y a su vez también ayudamos a un soft landing a empresas uruguayas en otras latitudes. Tenemos una historia de 106 años en Uruguay y contamos con 220 socios y trabajamos principalmente en 6 pilares temáticos. Uno de ellos es emprendedurismo y startups. Bien, y si hablamos de Alliance for Integrity, ¿cuál es el principal trabajo que ustedes realizan? Yo podría decir que nuestra historia incluso es un poco más corta en tiempo. No así, claramente el impacto es muy fuerte de Alliance for Integrity y hay que contarte un poco y te lo describiría con 3 palabras, ¿no? Alliance for Integrity, la primera es iniciativa. Somos una iniciativa global, una iniciativa que es la primera en trabajar en temas anticorrupción, promovida por el sector empresarial, pero iniciada por el gobierno, es decir, es una iniciativa que está financiada por el sector público, por un gobierno, pero acompañada y promovida por el sector empresarial. Una segunda palabra que podría sumar para esta explicación es que somos una plataforma en donde pueden encontrar herramientas prácticas justamente para introducir estos temas, tanto del compliance, temas de integridad con perspectiva de género, por ejemplo, hacia el interior de las organizaciones.
Y una tercera palabra que es global justamente, ¿sí? Es un punto global en donde todas aquellas empresas que quieren trabajar en materia de anticorrupción, quieren promover esto dentro tanto de sus organizaciones como de sus propios socios estratégicos, lo pueden hacer y pueden encontrar otras organizaciones que lo hagan con ellos. Bien, si hablamos puntualmente del tema que nos reúne hoy, compliance, ¿cómo es que se trabaja desde la Cámara y también vinculado al mundo emprendedor, Millán? Cuando empezamos a acercarnos al mundo emprendedor, encontramos más de 70 instituciones en Uruguay trabajando con startups y justamente ahí encontramos la internacionalización como nicho donde podemos ofrecernos como un partner para el mundo emprendedor justamente con la amplia red de cámaras alemanas a nivel mundial. Creo que es importante para cualquier startup hoy en día, sobre todo en Uruguay, desde el inicio pensar más allá de las fronteras de Uruguay para escalar e internacionalizar su negocio. Creo que ahí entramos como partner que puede apoyar a llevar la startup al next level. En 2020 consolidamos una incubadora con la Fundación Da Vinci y el año pasado ya incubamos la primera startup, KCI Vision, con fondos de la ANDE y contamos con un programa de mentorías de más de 40 CEOs de empresas nacionales e internacionales. Y el año pasado implementamos o lanzamos el German Uruguayan Investor Network, donde hacemos el match entre inversores y startups. Eso es un poco nuestro cometido en el mundo emprendedor y para hacer un poco el puente hacia el tema compliance. Desde 2014 está la Cámara trabajando con el Alliance for Integrity, justamente para sensibilizar y fortalecer un poco la ética y la transparencia en el mundo de los negocios en Uruguay. Bien, ¿cómo es que están trabajando ustedes también a nivel regional? No hablamos obviamente únicamente de Uruguay, sobre todo en los emprendedores, que en definitiva son los empresarios del futuro, ¿no? Bien, ahí puntualmente te podría contar nuestra experiencia, digamos, Alliance for Integrity como iniciativa justamente que promueve la acción colectiva. Es claramente lo que hacemos día a día, ¿no? Nuestras acciones se llevan a cabo, digamos, se bajan a terreno a través de nuestros partners de implementación, como lo comentaba Milla. En Uruguay lo hacemos a través de la HK, al igual que en otros países de la región, como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Estamos en 9 países, digamos, de lo que es todo lo que es Latinoamérica, sumando también Indonesia, India, Ghana. Pero además, localmente, nuestros programas, justamente lo que hacen, tenemos un programa que es ícono, digamos, dentro de nuestras acciones, que es de empresas para empresas, o DEPE, que es como le decimos nosotros también, en donde logramos capitalizar la experiencia y el profesionalismo de muchos expertos que hoy tienen la posición de compliance officer en grandes compañías, ¿sí? Son ellos quienes a través de una metodología que fue elaborada en su momento y que es claramente lo que hemos ya hecho también en Uruguay, comparten ese conocimiento a las pymes. Y es ahí en donde empezamos a generar impacto conjunto, ¿no? Es esto mismo de acción colectiva, cómo logramos bajar a terreno a través de estas plataformas. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que hemos seguido dando pasos y tomando algunos otros tópicos a lo largo de estos años que tienen que ver con startups, que es justamente lo que estamos abordando acá, y que tuvimos una experiencia fuera de Latinoamérica en India, pero también temas de integridad con perspectiva de género, por ejemplo. Tenemos un grupo de trabajo bilateral entre México y Colombia, tenemos agenda también para Argentina en este tópico, tenemos temas de derechos humanos también. Es decir, la agenda es muy amplia, la invitación a las empresas es siempre muy abierta y muy clara de comprometerse a trabajar en conjunto bajo este marco de acción colectiva, pero eso no tiene que limitar sobre el tamaño de la empresa que vos tengas, ¿no? Es decir, hay espacio para todos porque esto es justamente un camino que tenemos que atravesar y conducirnos todos hacia él. Totalmente. Y es importante que desde el principio comiencen a entender estos valores porque en definitiva también le puede abrir las puertas a mercados internacionales que hoy tienen estas exigencias, ¿no? Exactamente. Es justamente eso donde queremos poner el punto foco, porque prácticamente acá trabajamos con pymes, MIPYMES y ahora con startups,
Si uno quiere, digamos, internacionalizarse e integrarse internacionalmente a la cadena de suministros, hoy en día es un must tener como desarrollado en la empresa un código ético, un estándar de ética y transparencia. Eso es un poco lo que requieren también las empresas grandes y las multinacionales. Bien, Leandro, así que se viene un camino de muchos desafíos también, ¿no? Sí. Para Uruguay. Sí, totalmente, es un camino de muchos desafíos. Como decía, en la región localmente temas de startups lo vamos a estar abordando acá. Claramente hay muchas acciones que se van a estar llevando adelante, entre ellos, por ejemplo, UNDEPE, pero que al final, digamos, de la actividad de la agenda de hoy, nuestros colegas van a poder contarles específicamente qué es lo que se va a desarrollar. Pero sí, están totalmente invitados, tanto las grandes empresas, como decía, las pymes, las startups, en este marco y en este camino. Milla Gro, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, y Leandro Arriagada, Network Manager del Cono Sur de Alliance for Integrity. Gracias por estas primeras palabras para comenzar este foro. No, por favor, gracias a ustedes y gracias a quienes nos están viendo a través, digamos, de la virtualidad, quienes también se han acercado presencialmente. Bien. Gracias y bienvenidos a este evento. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida regresamos. ¿Qué tienen en común Uruguay y Alemania? La bici, el termo, la pasta de dientes, la TV, la lamparita de luz y los zapatos de fútbol son solo algunas de las cosas que generan ese vínculo cultural y emocional entre uruguayos y alemanes. Un vínculo que tuvo su origen hace 106 años, cuando un grupo de empresarios alemanes fundó la AHK Uruguay. Así que tenemos mucho que contar. Impulsamos la educación mediante la formación dual. Sumamos oportunidades en energías renovables, medio ambiente y economía circular. Le damos alas a la tecnología, logística, agroindustria y forestal. Promovemos y apoyamos el surgimiento de startups a través de nuestra incubadora. Unimos a más de 30.000 empresarios en eventos, talleres, mentorías y capacitaciones, digitales o presenciales. Generamos networking, atraemos la inversión y los nuevos negocios. AHK Uruguay, el puente con Alemania para seguir impulsando el futuro. Lo hacemos posible. Papá, ¿qué es esto? Uy, un cassette. ¿Casi? Un cassette. Me trae tantos recuerdos. Mis días de Walkman. Cómo pasa el tiempo. Y Buzz me siguió acompañando. Estuvo ahí todo el camino, en cada paso que di. Y en los momentos de cambio. Estuvo en noticias que me hicieron ver la vida de otra forma. Y al mundo también. Papá, ¿qué es esto? Uy, un cassette. BASF, we create chemistry. Ahora una entrevista con Lorena Ponce de León del programa Sembrando. Tuvo un imprevisto de última hora y lamentablemente no podrá acompañarnos. Pero bueno, continuaremos con las charlas y por eso es que estamos ahora con María Elena Uriarte. Ella es Head of Regulatory de Compliance de dLocal, y también con Bruno Gallero, es General Counsel de Chief Compliance Officer de Fodler Life Sciences. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a vos, a ustedes. Bueno, hablemos en un principio de sus empresas, para toda la gente que está del otro lado, que de repente no las conoce, sobre todo emprendedores que no conocen qué es lo que hace cada una de esas empresas. Arranquemos con dLocal. Bueno, dLocal, para los que lo conocen, la primera unicornio en Uruguay, y el año pasado tuvimos la fortuna de también salir en bolsa. Es una empresa pública, es una empresa uruguaya, pero que actualmente se ha convertido en una multinacional. Ya estamos en 35 países a lo largo del mundo. dLocal lo que brinda son soluciones de pago para empresas de e-commerce y quieren vender sus productos y servicios en países emergentes. dLocal le ofrece toda la estructura, ¿no? No solo la plataforma tecnológica, sino también toda la parte operativa. Los ayudamos a recolectar sus pagos de las personas que quieran comprar online con métodos de pagos locales, en moneda local, sin la complejidad de tener una tarjeta de crédito internacional, donde los métodos de pago no son tan comunes en países emergentes.
Y eso es un poco local. Es una empresa que ha crecido exponencialmente en el último tiempo, lo mismo que con FODMER. Hablemos un poco de qué se trata. Bueno, FODMER Life Sciences es una empresa productora de cannabis medicinal, 100% medicinal. Es la primera en dedicarse a ese rubro en el Uruguay y también es una de las principales exportadoras de cannabis medicinal en el mundo. Recientemente acaba de obtener una certificación EU GMP, que es European Union Good Manufacturing Practices, es decir, buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea, lo cual certifica estándares de calidad muy exigentes y al momento es no solamente la primera, sino que también la única empresa productora de materias primas vegetales de cannabis con fin medicinal en Latinoamérica. Y es uruguaya. Claro, eso también es muy importante para destacar. Hablemos justamente de esto, del crecimiento que han tenido las empresas en las que ustedes participan. ¿Cómo lo viviste? Porque tú estás desde el principio en D-Local. ¿Cómo viviste todo este crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos tiempos, que han sido, creo que hasta inimaginables para ustedes mismos, ¿no? Increíbles. Comencé a trabajar en el 2017, la empresa se creó en el 2016 y cuando empecé a trabajar éramos 40, hoy ya somos más de 500 en tan solo 4 años. O sea, la verdad que el crecimiento ha sido súper exponencial en todo sentido. No creo que haya sido casualidad, creo que detrás hay un grupo humano talentoso, con una visión increíble, donde está dispuesto a dar todo por la empresa y por sus clientes y la verdad que sí, ha crecido muy rápido, me parece hasta increíble, pero sí. Bien. Y en el caso de FODMER, allí también lo que hubo fue de repente una visión de que por ahí podría haber una oportunidad. Absolutamente, una visión, un contexto favorable y también una determinación muchas veces ante situaciones que eran adversas, tener resiliencia, salir adelante y pensar un poco en el futuro. Y de forma similar a lo que estaba hablando recién con Marilena y contigo, Paula, a veces no podemos creer lo que se ha conseguido en relativamente poco tiempo. Sin perjuicio de eso, creo que no hay que tener un ánimo que sea triunfalista. Si bien es cierto que fue mucho lo que se consiguió hasta el momento, a lo largo de estos años, también queda mucho esfuerzo por delante y muchas cosas para conseguir, ojalá. Para ir trabajando. Hablemos un poco de compliance, que es lo que hoy nos reúne. En D-Local decidieron finalmente hacer un departamento específico. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy en D-Local el 2017, cuando comencé a trabajar era el departamento de Legal y Compliance. Al ser una startup en crecimiento, hacíamos de todo, ¿no? No era solamente legal compliance, hasta a veces trabajábamos en operaciones, ayudábamos en todo. Pero como toda startup, en un momento, cuando viene bien y viene creciendo, hay un momento en el cual compliance pesa, ¿sí? D-Local está expandiendo y expandiendo fuerte en otros países, por lo cual es importante que todos sus procesos y todo se haga de acuerdo a la normativa local. Nos definimos como expertos locales, o sea, queremos estar en el país, para eso requiere un estudio, y eso es un poco lo que hago, ¿no? Dentro del departamento de compliance, estoy a cargo del departamento regulatorio. Eso significa asegurar que todos los procesos se hagan de acuerdo a la normativa local en los 35 países en los que estamos. Tenemos un equipo que me ayuda, un equipo que colaboramos y trabajamos juntos, pero eso implica estudiar, saber, entender los procesos y tratar de ver. Lo que hace D-Local es bastante innovador, es bastante diferente y no necesariamente está regulado, no necesariamente hay algo que sea creado específicamente para D-Local. Y ahí está el desafío, ¿no? Porque D-Local tiene como cometido principal y como hito la transparencia, el cumplimiento es importante porque es la manera de asegurar a tus clientes y al público en general de que todo lo estás haciendo y de una forma razonada, una forma elegida y una forma en cumplimiento. Así que, bueno, eso es un poco la historia. Totalmente, y son exigencias que cada vez son más importantes para posicionarse a nivel internacional. ¿Cómo trabajan ustedes en FODMER respecto al compliance? Bueno, justamente hay un aspecto que mencionaba Marilena que me llamó la atención, o mejor dicho, ya lo sabemos, pero es bueno que lo hayas mencionado, que tiene que ver con que en empresas que son sumamente innovadoras, uno de los principales desafíos que tenés en materia de compliance es que hay muchas cosas que en realidad no solamente tenés que cumplirlas, sino tenés que ver cómo se implementan sobre el camino. Nosotros todo este tiempo, la verdad, somos afortunados también en haber ido aprendiendo mucho sobre el camino, pero también tenemos que decir que hasta los que nos regulan a nosotros han aprendido con nosotros, lo cual es algo gratificante. Y si bien que toda la implementación del sistema se tenga que ir construyendo, no toda, pero sí alguna parte sobre el camino, si bien es muy desafiante en materia, por ejemplo, de compliance, también creo que es beneficioso porque te vas haciendo un poco, digamos, punta de lanza, ¿no? Totalmente. Además, ustedes trabajan obviamente en la industria farmacéutica y allí hay todo un tema de certificación que me imagino también está en constante evolución. Sí, absolutamente, y también no solamente en cuanto a los requerimientos, sino también
en cuanto al estándar que tú querés alcanzar a nivel, digamos, comercial, pero también del punto de vista de ética e integridad. Creo que eso tiene un poco que ver con lo que comentaba al principio de la certificación europea de GMP, porque la certificación europea de GMP, digamos, es una certificación que mira calidad y seguridad. Entonces, si bien al ser Fodmer Life Sciences es una empresa que obtuvo una certificación que es un hito para ella, para la industria en Uruguay y me animaría a decir también que para la industria en Latinoamérica, eso le da una apertura comercial importante, nuevos mercados a los cuales ahora sí puede acceder, que antes no podía. Pero también, ¿qué es lo que certifica un proceso de ese tipo? Certifica calidad, certifica cómo se abre una puerta de un compartimento a otro dentro de la planta de producción, los guantes que se usan, el acero con el que se construyen los equipamientos, todo eso vienen inspectores que vinieron de Alemania, lo controlan y finalmente te dan un informe positivo. Eso después se refleja en la calidad y seguridad del producto que Fodmer coloca internacionalmente y que reciben los pacientes en distintas partes del mundo. Por eso creo que es importante también desde el punto de vista de la integridad. Bien, cuando hablamos obviamente de un crecimiento, también hay una gran responsabilidad y uno piensa en los desafíos que tiene por delante porque hay mucha gente que depende hoy por hoy de dLocal. Si tuvieras que decir cuáles son los desafíos que tienen en un periodo corto, hablemos de unos 6 meses y nos extendemos a años. Bueno, dLocal tiene como desafío crecer, seguir creciendo, ¿no? No solamente en términos de crear nuevos productos, nuevos mercados. Esto, por supuesto, tiene impacto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de cumplimiento, ¿qué significa? Hay que conocer los mercados, hay que aprender, hay que poder compartir. Hay algo que comentabas, nosotros creemos que lo que es la parte regulatoria, certificaciones, etcétera, es importante como un producto en sí mismo, ¿sí? dLocal es lo que hace en realidad procesa pagos para sus clientes, por lo tanto es fiel. Si una empresa cumple con sus procesos, tiene licencias, es un producto porque te da valor, ¿sí? Es decir, los demás confían en ti, saben qué estás haciendo, tenés un cierto surveillance, una cierta supervisión de un regulador y al estar manejando fondos es importante, así que queremos eso, así que para el futuro nos veo creciendo, nos vemos viendo en más países, viendo nuevos productos, seguir creciendo. O sea, vamos. Totalmente. Ahora, tú decías eso, ¿no? Está muy bien posicionada Fodmer a nivel internacional. Obviamente que hablamos de Uruguay, que es un país chico, pero no hay que tener como ese ánimo triunfalista. Hay que seguir pensando en atender hasta el más mínimo detalle. ¿Cuáles son los principales desafíos en una empresa que probablemente tenga competidores tal vez más agresivos en un corto plazo? Bueno, primero es la calidad, creo que es determinante en ese sentido, la seguridad, y creo que también tenemos que ir acompasándonos con los sistemas regulatorios de otras jurisdicciones y también ir encontrando las oportunidades que se vayan abriendo. Esto es todo muy nuevo, es relativamente nuevo, por no decir bastante nuevo también en Uruguay, y ni que hablar en otras partes del mundo. Hay otras partes del mundo que están siguiendo un poco lo que hace Uruguay. La verdad que si el tiempo se pudiera medir en cantidad de problemas que surgen y que podés ir solucionando, se podría decir que Uruguay está muchos años adelantado respecto del resto del mundo en esta materia. Está buenísimo eso. ¿Qué le dirían a emprendedores? Porque la idea hoy es obviamente hablarle a empresas que ya están instaladas, pero gente que comienza en un negocio para ya tener en cuenta estos datos de compliance desde el inicio. Si tuvieran que dar una recomendación para ir avanzando dentro del mundo empresarial, de acuerdo a las exigencias que tiene el mundo entero hoy, ¿no? Que hay que animarse. Nadie podía creer dónde está dLocal hoy y creo que fue por un grupo de personas que se animó, ¿sí? O sea, se animó a crecer, se animó a apostar, siempre pensando en los valores que la empresa quiere brindar y quiere dar y cuáles son las soluciones que quiere brindar y que hay que animarse, que todo lo demás se va a ir dando. O sea, no hay un momento exacto en el cual el cumplimiento pasa a ser, sí, es importante siempre, pero tener un departamento, no hay que estar abrumándose, sino que simplemente ir viendo que las cosas se van a ir dando. O sea, hay que animarse. Bien. En tu caso, ¿qué le dirías? Voy a ir muy en la misma línea que lo dijo María Elena, de verdad. Yo creo que la clave ahí es la confianza, tenerse confianza y sobre todo es generar elementos que sean objetivos y cuantificables para que terceros, ya sea reguladores, en especial en temas de compliance, inversores, clientes, puedan confiar en lo que haces y en la experiencia comprobada. Creo que eso es muy importante. Y también cuando uno tiene que tomar una decisión sobre una oportunidad que pueda haber en una alianza estratégica u otro tipo de interacción, también poder ver experiencia comprobada, eso es bueno. Y creo que también la confianza se tiene que dar después, obviamente, de un análisis que hace uno
de cuáles son las expectativas de éxito que tiene ese proyecto en el cual uno quiere emprender. Y si uno ve que realmente el resultado de ese análisis arroja expectativas razonablemente auspiciosas, tenerse fe, confianza e ir para adelante. Sí, y también entender que de repente tener todo lo que exige el compliance dentro de una empresa puede llegar a ser arduo al principio, pero que en definitiva nos va a garantizar el día de mañana un lugar en el mercado, no solo por las barreras internacionales, sino por el propio público, ¿no? O sea, cada vez más el usuario va a exigir esto. Sí, y una cosa que te pasa, por ejemplo, en un due diligence, cuando hay una auditoría de compra, cuando alguien quiere hacer un negocio que sea estratégico, por lo cual tiene que ver un poquito más apertura de libros, por así decirlo, de lo que estás haciendo. Quizá la primera vez sea como el dolor de crecimiento, tenés que hacerlo y es engorroso cuando estás empezando a emprender, pero la segunda, tercera vez, por supuesto que hay cosas nuevas que hay que agregar, hay que hacer actualizaciones respecto de la última vez que lo hiciste, pero cuando ya tenés una base anterior de compliance y de cosas que fuiste preparando, la segunda, tercera vez, etcétera, todo lo que tenés que ir haciendo es simplemente tomar lo que hiciste antes. Asesorarse también, eso es importante, Sí, por supuesto. y perdonarse. Por también, supuesto. si no se equivoca. Sí. Si puedo agregar nada más algo a lo que él dijo que me parece que coincido absolutamente, es en eso de que una vez que se arma, uno tiene fe en lo que tiene, una vez que empezás a crecer, la pelota viene andando, ¿no? O sea, el compartir, el poder trabajar en diversos países al mismo tiempo, una vez que estás hablando, ya estás sentado y vas compartiendo experiencias con otros, compartiendo seguidores, porque vos lo que seguís haciendo siempre lo mismo, pero ves la visión de otras personas, de otros países, es enriquecedor en todo sentido, así que en ese sentido hay que animarse, que todo se puede ir dando. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por a ustedes. acompañarnos. Gracias a ustedes. María Elena Uriarte de D-Local, Bruno Gallero de Fotner Life Sciences. Ha sido un gusto que estén aquí con nosotros. Hacemos Gracias. un aplauso, está muy bien. Hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos. At any given moment, more freight and cargo flows around the world, faster than you can imagine. It takes experience to manage the complexity. It takes a thirst for excitement and a stomach for adventure. But being one of the biggest players in the logistics business makes it more manageable. Behind the scenes, our flexible network constantly adapts to changes in the logistics landscape, helping us ensure efficiency and reliability while reducing costs and our impact on the environment. With more than 720 locations in 36 countries across the continent, we connect Europe's most essential economic regions with the most extensive land transport available. Beyond that, we provide leading air and ocean freight all around the world, sophisticated logistics solutions, global supply chain management, and responsive eco-solutions. You name it. We can take on any challenge, regardless of scope or complexity, and deliver results that exceed the highest standards of customer service, quality, and sustainability. We bring transparency to your supply chain with our innovative e-services. The most efficient solution is often also the most eco-friendly one. We find the shortest route and the smartest way to get your cargo to its destination, without unnecessary stops or detours along the way. We keep it simple and make it effective. For full load shipments, we combine land and rail capabilities in one solution that cuts costs and is also more sustainable. So you can participate from the best of both worlds, anywhere and everywhere in Europe. With our integrated railroad and multimodal transport solutions, we meet industry and customer-specific needs, and we tailor them precisely for you.
Any way you look at it, the supply chain is only as strong as its weakest links. Our strategically placed gateways create stronger links and help us distribute your freight faster, more efficiently, economically, reliably, from anywhere to everywhere in Europe. That's how a perfect network works. Let's face it, size matters. Our parcel service offers an efficient forwarding solution for small shipments. Single booking, single pickup, single contact. We maximize the use of your resources. In the case of precious and high-value cargo, where theft is a threat, we take additional measures to secure your transport and deliver it safely. Get it started. Dangerous goods require special handling by a highly qualified workforce. To protect against health and safety risks, we follow the clear restrictions set by the ADR. We place the utmost importance on quality and security. Our proven quality management systems and certified security standards ensure the safe, reliable, and efficient transport of your goods. With DB Schenker, you can count on a partner that helps you deliver results fast. You know what it means. Foro de Compliance en Uruguay. Estaremos hablando ahora con Fernanda Nan. Ella es especialista en Derechos Humanos en el College University Henry Dunant y posee un magíster en Derecho de la Universidad de Montevideo. También es máster en Responsabilidad Social y Corporativa de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente está dirigiendo el área de Compliance en el grupo Sowitech. Allí diseña y elabora diferentes programas de compliance, de sustentabilidad a nivel global y los adapta a requerimientos de más de 16 países. Tiene formación además en Estados Unidos y Reino Unido. Ella es una referente del compliance en nuestro país y estará a cargo de las siguientes entrevistas. Fernanda, estamos contigo. Más gracias, Paula, gracias por la generosidad. Siempre es un poco incómodo cuando uno se lo presenta de una manera tan elogiosa, pero uno tiene la dicha de dedicarse al labor, ¿no? de lo que lo motiva a levantarse cada día, que es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad con una mirada basada en los derechos humanos, en el medio ambiente, en lo que actualmente conocemos por ESG en inglés, que es Environment Social Governance, y dentro del área de governance, que es el gobierno corporativo, tenemos allí el vínculo con lo que es anticorrupción e integridad. Muy feliz y alegre de estar aquí con todos ustedes. Nos acompañan actores claves del mundo empresarial y del sector social también, y principalmente aquellas empresas embrionarias que son las que están llevando adelante la nueva economía post-pandemia, ¿no? Así que muy feliz realmente de estar aquí con ustedes. Pensando un poco en qué va de la mano entre emprendimientos y compliance, una empresa cuando comienza un startup siembra, ¿no? Digo, va despacio, sembrando, muchas veces con humildad, porque los reconocimientos no vienen a corto plazo, y es así también como trabajan las personas que se dedican al área de compliance. Aquí tenemos un ejemplo, tengo el gusto de estar acompañada por Jimena Venturino. Ella es licenciada en Administración, egresada de la UDELAR, se encuentra realizando una maestría en Compliance y está a cargo de la gestión de riesgo en el área de VAS. Ella tiene su experiencia laboral desde el 2016. En el 2017 comenzó a desarrollarse en el área de Financial Reporting Compliance como coordinadora del área financiera de lo que tiene que ver con cumplimiento, ¿sí? Y desde el año pasado está a cargo de un equipo de 4 personas coordinando todo el ciclo de la parte financiera de reportes de compliance, de cumplimiento para toda América. Muchísimas gracias por estar aquí, Jimena. Muchas gracias por la presentación, Fernanda. Y bueno, estuvimos debatiendo el fin de semana, las dos somos mamás de bebitos chicos, así que nos entretuvimos mucho para ver qué podíamos compartir con ustedes. Así que bueno, cuéntame, Jimé, ¿cómo es el compliance de BASF?
Bueno, el compliance en BASF es la función corporativa global que asegura lo que es el ambiente de control interno sobre la información financiera. O sea, en realidad el compliance es muy importante en lo que es el grupo BASF. Y bueno, tiene dos ramas. Por un lado, lo que es el compliance más legal, más regulatorio, y por el otro lado, el compliance específicamente financiero, que es el área que hoy en día yo estoy desarrollando para lo que es BASF Services Américas aquí en Uruguay. Muy bien, entonces si hacemos una due diligence a BASF, tendríamos que ir por un lado por la parte legal, por otra parte con el área financiera. Exacto. Muy bien. Y por lo que tiene que ver con tu trayectoria, que eres del palo contable, ¿no? Yo recuerdo la materia organización y métodos, y que tiene que ver con procesos, y tú también lo ves a diario. ¿Y cómo repercute la gestión de estos procesos en el compliance, en el Financial Reporting Compliance que tú derivas hacia la empresa? Bien, bueno, lo que hacemos nosotros desde Financial Reporting Compliance es muy importante y es clave, en primer lugar, porque necesitamos asegurar la confianza de todo lo que es nuestros shareholders. Eso por un lado. Y por el otro, para asegurar la confianza y el cumplimiento del control interno para la información financiera, ¿verdad? Y de esta forma mitigar ciertos riesgos de errores materiales. Claramente, toda la gestión que nosotros hacemos de los procesos repercute directamente en lo que es la operativa. Y bueno, cómo nosotros desde nuestro lado, desde nuestro equipo, materializamos esa gestión yendo a la operativa. Bueno, a través de la identificación de los controles y de los riesgos, encontrando esas deficiencias para trabajarlas, para implementar mejoras, para realizar los planes de remediación en caso de que sean necesarios. A su vez, también generamos una awareness, una conciencia en todo lo que son los colaboradores, que es súper importante. Y bueno, y compartimos mejores prácticas para justamente la operativa. Del lado de lo que es el compliance financiero, tenemos que tener un conocimiento muy bueno de lo que es la estructura de los procesos, porque bueno, eso nos va a ayudar a lo que es luego poder reportar y poder tener una información financiera transparente, confiable, que bueno, que en definitiva termine dando esa confianza y esa transparencia en lo que son los libros, las cuentas y los registros. Y a mí me gusta siempre llevarlo al plano de los ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, llevándolo a lo que es la parte financiera, nosotros en Financial Reporting específicamente reportamos a casa matriz todos los meses y antes de ese reporte tenemos establecidos ciertos controles que surgen de todo lo que es esta estructura de Financial Reporting Compliance y que nos ayudan a encontrar y nos han ayudado en todos estos años a evitar errores materiales. Eso por un lado, por lo que es la parte financiera. Por lo que es la parte, por ejemplo, llevándolo al plano de prevención de fraude, cada vez que tenemos un cambio, una solicitud de cambio en un master data, por ejemplo, de proveedores, tenemos también ciertos controles que se desprenden de esta estructura de compliance y que nos evitan pérdidas financieras importantes. Sin duda es muy robusto todo lo que tiene que ver con el control interno que llevan a cabo y justamente lo que tiene que ver con la matriz de riesgo, que luego vamos a compartir, que es cuando uno identifica los potenciales riesgos, porque tener riesgos en sí es algo positivo, porque todos tenemos riesgos. Si decimos que no tenemos riesgos, en realidad es porque no lo estamos sabiendo detectar, porque siempre hay, ¿sí? Sería como el primer paso, detectar los riesgos y en base a eso seguir escalando y haciendo el control interno. Y yo entiendo que gracias a eso pueden manejar mejor el debate, el problema de todos los directores, la lucha continua entre lo urgente y lo importante. Porque si uno ya tiene lo importante establecido y tiene recursos para manejarlo, va a ir rodando solo y no va a estar quedando anclado en la cajonera, sobrepasado por fuego, ¿no? Por lo urgente. 100%.
Bueno, como sabemos que compliance no es todo color de rosa, y no sé por qué uno escucha el nombre y no somos del todo bienvenidos de entrada, luego cuando nos conocen ya empiezan a ver las bondades que vamos a brindar a las instituciones. Contadme, ¿cuáles fueron los desafíos, las resistencias? Y más que nada que tú estás en el área de los procesos, que yo, aunque uno sea contador y que le haya encantado OIM, a mí yo amaba OIM, no es algo que a uno le guste hacerlo, ¿no? No, sin duda. Bueno, en realidad la realidad es que los mayores desafíos con los cuales nos enfrentamos en realidad se desprenden de lo que es el entorno tan cambiante en el que estamos viviendo día a día. Y ahí me gustaría como hacer hincapié en 3 aspectos clave, que es primero y principal lo que es el entorno tan cambiante, cambios en lo que son políticas de sustentabilidad, en lo que es impuestos globales, cambios, no sé, en tecnología, todo termina repercutiendo en los procesos. Y ahí el desafío de Financial Reporting Compliance está en cómo acompañamos ese cambio, en cómo nosotros tenemos que actuar rápidamente para que los controles se adapten a los cambios en las políticas. Eso es clave. La segunda cosa importante, también el segundo aspecto muy importante es las personas. Cómo esas personas que ejecutan esos procesos tienen esa cultura, o sea, cómo nosotros comunicamos, cómo nosotros generamos la cultura, cómo hacemos que las personas entiendan la importancia de lo que son los procesos, los requerimientos, las políticas, para llevarlas a cabo, ¿no? En el día a día. Y eso es un desafío con el que, bueno, trabajamos día a día. Y en tercer lugar, bueno, aspectos coyunturales propios de lo que son los cambios en la empresa. Nosotros, por ejemplo, ahora con BASF estamos atravesando para lo que es Uruguay, específicamente un cambio donde se está transicionando procesos desde la región hasta acá, al hub, en donde nosotros estamos construyendo un centro de conocimientos en Montevideo, y bueno, y eso es un desafío, el hacer ese mapeo de los riesgos, de los controles, que bueno, que también... Increíble. Sí. Sí. Y bueno, y ahora para dejarles una hoja de ruta, ¿no? Digo, un call to action, ¿qué le podremos decir a las startups? ¿Cómo empezar? ¿Cómo dar los primeros pasos? Porque en su momento BASF también fue una empresa disruptiva, digo, sumamente innovadora en aquel entonces, nos tenemos que retomar a tiempos antepasados, y comenzó, disrumpió y rompió el statu quo de la industria. Entonces, ese aprendizaje se lo podemos compartir a las empresas embrionarias. Sí, sin duda. Bueno, mi recomendación principal es que no esperen a tener un problema puntual, es que se empiece a trabajar en lo que es la cultura de compliance desde el momento cero. O sea, para mí eso es fundamental, porque eso es un trabajo que, como les decía, hacemos en el día a día. Nosotros, por ejemplo, si bien el Grupo BASF es una empresa con más de 150 años, BASF Services Américas empezó en agosto de 2014 con 14 empleados y hoy en día somos más de 900. Entonces, ese trabajo que hemos hecho desde 2014 hasta ahora, en lo que es la cultura, se empieza con las pequeñas acciones que hacemos en el día a día. Quizás identificando primero a través del fundador, no del directorio, pero del fundador, de la persona creativa que está creando el emprendimiento, los valores. En base a los valores hacemos un código de conducta, en base a ese código de conducta identificamos los riesgos, asignamos personas responsables, un tiempo, y así sucesivamente vamos creando nuestra propia estructura de compliance, que no es necesario, según el estado en el cual la empresa esté, ¿no? Pero no todas las empresas cuentan con un profesional específico, sino que se suele tener el recurso compartido, ¿sí? Una persona que es multitask, y de esa manera se va avanzando. Sí, Fer, y ahí déjame sumar que lo importante de esto también es generar la confianza en los stakeholders, tanto internos como externos, ¿no? Y al final del día también asegurar la transparencia en lo que son nuestros reportes, nuestros estados financieros. Y justamente por cómo son las startups y la disyuntiva que se está dando, ¿no? Cada vez hay más empresas innovadoras, mayores startups, más tecnología, pandemia,
Y también, según Transparencia Internacional, en el año 2020 hay un estudio que demuestra que desde la pandemia la corrupción ha venido creciendo. Entonces, hay un llamado a la acción y al mismo tiempo cada vez tenemos más estallidos sociales y problemas ambientales. Entonces, la solución, efectivamente, yo creo eso y estoy segura que ustedes también lo comparten, ¿por qué no que venga directamente de las startups? Está demostrado que el crecimiento exponencial de las startups se da cuando se sustentan también en la sustentabilidad, cuando tienen una mirada green de alguna manera. Y no necesariamente tiene que ser ambiental, puede ser social, de involucramiento a personas con ciertas capacidades especiales, con equidad y también con buenas políticas de transparencia. De hecho, ahora, a partir de enero del 2023, las empresas que quieran seguir manteniendo comercio, vínculo con Alemania, van a tener que ser auditadas debido a la ley de debida diligencia de Alemania, porque van a estar interviniendo dentro de la cadena de suministro, seamos proveedores directos o indirectos, ¿sí? Esto ya sucedió con otros países, ya pasó con Francia y ahora la Unión Europea está teniendo esta ley en estudio en el Parlamento. Es decir, esto es una realidad. Entonces, el llamado a la acción es, por favor, comenzamos ya a identificar qué acciones de a poco podemos ir viendo de cara a la sustentabilidad y empezar a trabajar con la transparencia, con una matriz de riesgos, identificando nuestros valores y haciendo un código de conducta. Por más sencillo que sea, eso cuenta y vale. Y además, como muy bien comentaba Jime, los inversores lo están pidiendo. Por un lado, lo van a pedir nuestros clientes, seamos proveedores de productos o de servicios del extranjero. Y también los inversores. Y es una carta de presentación como una startup. Sé lo que soy, sé lo que quiero y esta es mi manera de operar. Trabajo con integridad y te lo puedo mostrar. Muchísimas gracias. En la AHK Uruguay impulsamos la educación, el intercambio de conocimientos y el know-how. Con la innovación como pilar fundamental para el éxito empresarial, te presentamos la AHK Academy. Desarrollamos programas de capacitación en temáticas actuales para potenciar el talento de nuestros alumnos. Trabajamos con prestigiosas instituciones que nos avalan a nivel internacional. Formamos profesionales en habilidades digitales y transformación, comercio internacional, industria 4.0, liderazgo femenino, sostenibilidad y gestión empresarial. Somos el punto de partida de tu camino de aprendizaje. AHK Academy, la solución educativa para las organizaciones del futuro. Muchísimas gracias. Es un gusto ahora estar aquí con Julieta Torchero. Vino nadando del otro lado del charco, por eso llegó un poco tarde, por suerte no está mojada. Y ella tiene una experiencia muy linda. Yo tuve la fortuna de compartir con ella el primer DEPE, que es el programa estrella de Alliance for Integrity, en el cual las empresas grandes capacitan a las pequeñas y medianas empresas. Compartí con ella el escenario en Uruguay. Ella es miembro, también compartimos ese escenario, de Women in Compliance de Argentina. Es economista, cuenta con un MBA de una muy prestigiosa universidad argentina, el IAE. Previamente se desempeñó por muchos años en Siemens. Allí tuvo una experiencia muy enriquecedora y acompañó el sistema robusto de compliance. Y desde el 2020, ando bien de memoria, aunque parezca que no, pero miren que ando bien. Desde el 2020
está a cargo del área de compliance de Mercado Libre. Contanos, Juli, ¿cómo ha sido esa transacción también a nivel personal? Porque entiendo que estabas muy segura en una empresa tan conocida, digo, con un sistema hoy por hoy tan robusto, para jugársela y ir a un startups. ¿Cómo fue esa transición tuya que nos llena de orgullo a todos? Ay, qué linda pregunta. Sí, porque es lindo, es lindo. Yo en su momento no me atreví, creo que ya, porque nosotras hablamos mucho, somos mujeres, ¿sí? Nos pasamos todo el fin de semana hablando. Entonces nos contábamos cosas personales de que, bueno, que a veces nos buscan. Les voy a decir que las startups que han crecido nos han buscado, ¿sí? Y yo en su momento no me animé, no fue para Mercado Libre. Pero ella sí se animó. Entonces yo por eso la admiro mucho. Ay, muchas gracias, Sí. Fer. Gracias por la introducción. La verdad que el cambio de Siemens a Mercado Libre fue un desafío enorme. Mercado Libre dejó de ser startup hace varios años, o sea, ya es una de las empresas más grandes de Latinoamérica, por no decir, ha sido la más grande también. Entonces, el desafío de empezar a implementar un programa de compliance en una empresa así, colaborar y sumarme a esa energía de emprender, fue espectacular. Súper desafiante, súper lindo, súper enriquecedor y siempre construyendo sobre también la experiencia que vamos adquiriendo en cada una de las cuestiones que nombraste, de DP, de Siemens, de Women in Compliance y además son distintos foros, distintos lugares, distintas compañías donde te vas formando, te vas nutriendo y vas tomando herramientas para poder aplicar también en otras empresas. Y la verdad que cuando me vino la oportunidad, justo era en pandemia, de sumarme a Mercado Libre, que estaba en una instancia bastante más inicial que lo que es hoy, todo compliance y el departamento de riesgos y compliance, fue súper desafiante, fue súper lindo. Yo muchos años, habiendo estado en la otra compañía, que la adoro con todo mi corazón, donde tiene este punto de tan robusto, un sistema tan reconocido, también súper benchmark, y el tener el desafío de ir a empezar a pisar en un lugar que todavía no estaba tan armado, estaba armándose, era muy interesante para alguien que creo que trabaja en compliance. Bueno, esta pregunta no estaba en el libreto, así que bueno, le pido disculpas, pero me pareció que fue lindo compartirlo en este momento. ¿Y cuál fue el disparador que llevó a Mercado Libre implementar un sistema de compliance? Y también, si te puedo sumar, contanos como una introducción, ¿cómo es el sistema de Mercado Libre? Porque es muy grande. Bien, perfecto. A ver, compliance nació hace varios años en Mercado Libre. Yo creo que tenés distintos tipos de compliance, hay distintos tipos de compliance dependiendo de la industria donde te manejes. Entonces, Mercado Libre, con su pata de Mercado Pago, que es una industria súper regulada, ya había comenzado a aplicar cuestiones de compliance, un montón desde el lado regulatorio, desde el lado de cumplimiento regulatorio, de normas, de procedimientos, de leyes y regulaciones locales en los distintos países donde tenemos presencia. Y también desde hace muchos años que contamos con una base bastante sólida de código de ética, de línea de denuncias, de equipos a disposición de todos los colaboradores para ir desarrollando este sistema. Siempre fue bastante importante para Mercado Libre. Ahora en 2020, con la pandemia, si hay algo bueno que la pandemia nos dejó, o al menos a nuestra compañía, fue que tuvo un crecimiento enorme en Mercado Libre a nivel Latinoamérica, a nivel negocio, a nivel compañía. Empezamos a desarrollar negocios nuevos. O sea, si bien Mercado Envíos, a nivel Latinoamérica hablando, ¿no? En Uruguay está también en sus primeros pasos bien desarrollándose, pero hay en otros lugares que tenemos aviones hoy por hoy. O sea, estalló mucho la compañía y el negocio en los momentos de pandemia. Entonces, todo ese crecimiento explosivo de negocio también llevó a que teníamos que acompañar a esa tomada de riesgos. Uno de los pilares de Mercado Libre de nuestro negocio es emprendemos tomando riesgos, y lo que tuvimos que hacer con el crecimiento abrupto fue emprender tomando riesgos que nos trajo a donde estamos, pero generando conciencia, generando inteligencia, educándonos, educando a nuestros colaboradores
para ver cómo estamos dispuestos a tomar esos riesgos. Dentro de este departamento de riesgos y cumplimiento está el área de compliance más tradicional. Sí, de mucha concientización, ¿no? De mucha Y cultura obvio. interna para primero ustedes entender bien dónde quieren estar, también desde el punto de vista de lo que es compliance, para después poder extrapolarlo para un compliance externo, por así decirlo, ¿no? Primero interno y luego externo. Y por lo que me comentabas, es multidisciplinario el equipo, tienen especiales en tecnología, Tenemos un economistas. equipazo. La verdad que es un equipo enorme, súper diverso, donde lo formamos parte, gente que venimos de muchos años también de trabajar en riesgos, en cumplimiento y demás, algunos de tecnología, otros de industrias más tradicionales, otros de supermercados, otros de empresas como la mía que era de energía, y también gente que venía ya trabajando en Mercado Libre, que es la que nos permite apalancar todo el programa. Es decir, ¿esto funciona o no funciona acá? Yo creo que el sistema enlatado de compliance, que hay muchas empresas que también lo aplican, o que en un comienzo se empieza a desarrollar, que es la forma de implementarlo, es genial, pero una empresa tan disruptiva como es la en la que yo trabajo, en Mercado Libre, tiene que adaptarse sí o sí al negocio, tiene que acompañar, tiene que ser parte de nuestra cultura. Si no es parte de nuestra cultura, es un check the box que no vale la pena. Sí, el clásico make-up que también a veces llamamos nosotros, ¿no? Claro. Que no cumple. Y ahí está la importancia de walk the talk, caminar con lo que se dice, ¿no? Y que el directorio sea parte tone of the top. ¿Y qué pasa también con tone of the middle? Porque, a ver, uno también como compliance tiene capacidad de investigación, es un multituti, ¿no? Pero cuando uno ve lo que es Mercado Libre en términos de compliance, a uno le queda la sensación que efectivamente todos están embebidos en el sistema, que se vive a diario lo que es compliance. Y bueno, quizás nos podés contar cómo lo hacen. En el Mercado Libre vibramos nuestros valores. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer y profundizando es en realmente internalizar todo esto y generar esa cultura. Así como creció mucho en nuestro negocio, también creció mucho nuestra masa laboral, nuestros colaboradores externos y demás, y eso es generación de cultura pura. Tenemos que ir contagiando, y esto que vos traes de Tone at the Top es de las cosas más importantes, o sea, sin eso no funciona. Es una regla básica, y la verdad que nuestro management está tan comprometido con eso, con realmente empezar a generar conciencia, que es la piedra fundamental para que nosotros podamos también desarrollarlo. Y toda nuestra línea media, nuestra gerencia media, también están súper comprometidos. O sea, todos queremos tener el marco donde movernos. La verdad que, esto es a percepción personal mía, se respira en Mercado Libre una cultura que va. No es algo que les tenés que indicar, sino que les tenés que enseñar en el medio cómo queremos hacerlo. Sí. Pero es una cultura muy linda. Y eso también se basa mucho cuando uno empieza con la cultura de integridad desde los primeros cimientos, ¿sí? Como estábamos hablando antes del sembrador, esa analogía, cuando uno cultiva el campo, es como cuando uno internamente en la empresa cultiva los valores, los recuerda, luego es mucho más fácil extrapolarlo. Y luego hay un denominador común entre todos los colaboradores, en el cual se va a discriminar a aquel que lo hace diferente y no a la inversa. Me explico de cierto modo que se discrimina a aquel que no acompaña los valores y es propio, termina siendo el ADN de la propia compañía. Pero sabemos que el trabajo de compliance, como el de un sembrador, es de a poquito, no es fácil. Hay que tener tolerancia a la frustración en muchos momentos, también humildad, porque hay una frase que por lo menos yo la vivo así, no news, good news, ¿no? Digo, si no estamos en la etapa de noticias es porque las cosas andan bien. Eso de cierto modo es una felicitación. Y para llegar a ese estado, ¿no?
obviamente que hubo algún punto de dolor, alguna resistencia, alguien que interpretó, pero ¿esto me da dinero ahora o es un fruto que va a prosperar luego, pero yo ahora necesito aumentar las ventas? Ok. A ver, resistencia hay, pero también yo creo que esto que decíamos antes de la cultura, que realmente se vive así, se vive así. O sea, en Mercado Libre hacemos negocios limpios y esa es la base. Entonces, el ir por el costado no va, ahí no está el punto de dolor, al contrario. Siempre que vamos a un entrenamiento, siempre que vamos a una charla, tenemos buena recepción, que muchas veces en compliance es divertido, es complicado tener esa buena recepción, ¿no? Que asistan al entrenamiento, Sí. o que firmen los documentos y demás. Acá la verdad que no. No es eso, pero sí, obvio que como todo cambio, cuesta, ¿no? Esa primera versión al cambio que en general se tiene en la sociedad, también está acá y como vos decías, hay que hacerlo de a poquito y es generar cultura de nuevo. Y la generación de cultura cuesta y hay que poner. Lo lindo de las nuevas empresas, sin desmerecer a los directores más antiguos, ¿no? Porque por algo estamos donde estamos, es gracias a nuestros padres, por decir a nuestra generación previa, que llevó a cabo empresas y que son más tradicionales y habitualmente es a los que más les cuesta ver los beneficios de compliance a un corto plazo, ¿no? Estas nuevas empresas de una nueva generación, digo Millennium, X, vienen con otra energía, si se quiere, y les es más fácil captar inmediatamente los beneficios que tiene la integridad. También porque las leyes de sustentabilidad, la concientización, el darnos cuenta que somos todos uno, que ya no es tanto el yo, sino el otro, porque en mí repercuten los otros, es lo que genera que compliance sea más bienvenido, de cierto modo, ¿no? Por lo menos uno se quiere quedar con esa ilusión y con esa proyección de aquí en adelante para las nuevas empresas que se van a estar creando. Yo creo que lo importante de eso es explicarlo, ¿no? El explicar el por qué existe compliance, el explicar que no es que sos un policía o un stopper, eso es el rol que no queremos ocupar y que también... Un filantrópico, ¿no? No, o sea, yo creo que es más de encontrar de qué forma también desde nuestro lugar podemos generar un valor agregado al negocio, podemos acompañar al negocio y creo que de esa forma es donde se puede ver el beneficio de compliance. Compliance no va a repercutir en ventas, quizás sí, implica el resultado, sí, pero la verdad que hoy por hoy se ve como un diferencial de negocio en las compañías grandes. También te habla un estado de madurez de las compañías. Sí. En esto que hablábamos de startups, van creciendo y demás, yo creo que cuando empresas van creciendo ya automáticamente como está el mundo corporativo hoy, el mundo globalizado, va pidiendo solito tener estos sistemas de cumplimiento, pero también que va virando la función. O sea, ya hace varios años, muchos años que existe compliance y cómo fue virando eso y cómo hoy sos un compañero de negocio, cómo protegés también a tu compañía, pero siempre de un rol amalgamado para ir por más y no para ir por detrás. Un socio de negocio que te acompaña, que te controla los frenos, pero para que puedas ir cada vez más rápido. Y también hay industrias que gracias al compliance incrementan las ventas. También. Por ejemplo, nosotros somos una empresa desarrolladora de proyectos de energía renovable y nuestros inversores, si no tuviéramos compliance, no tendríamos ese tipo de inversores. Quizás podríamos tener otro tipo de inversores, pero no es con los que nos sentimos identificados. Si queremos recibir inversores que el dinero provenga de determinada manera, es estrictamente necesario poder contar con un sistema de compliance, porque viene el auditor del banco del que quiere comprar el proyecto a auditarme a mí. Entonces están controlando que efectivamente compliance se esté cumpliendo y que sea una realidad. Y más ahora con lo que estamos viendo de las normativas. Se les va a hacer estudios de debida diligencia a startups, a empresas uruguayas que tengan vínculo comercial con Alemania y así sucesivamente con otros países de la Unión Europea. Pero, ¿qué? ¿Esperamos a que sea mandatorio, a que sea una ley para correr y estar al día? ¿O es mejor ir cocinándolo a fuego lento
y de a poquito ir implementando los sistemas de compliance. Sabemos que los resultados son exponencialmente más beneficiosos si uno lo va haciendo de a poco, lentamente, pero seguro. También podemos ver la similitud que tiene con los reportes de sustentabilidad de GRI. Uno no puede demostrar de la noche a la mañana que es una empresa 100% compliance o 100% sustentable. Es algo que se va haciendo paso a paso. Hoy trabajo este año en estos principios, el año que viene los mantengo y le agrego el otro, o lo potencio aún un poco más. Por eso es importante desde ahora, desde mañana, poder implementar alguna línea, ¿sí?, de integridad en nuestras propias empresas. Y tú, Juli, que has pasado por todos lados, por así decirlo, ¿qué les recomendarías? Mañana llegan a la oficina o a la casa, porque ya no hay oficina para nadie, la mayoría de las personas. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarse qué es lo que quieren hacer, ¿no? Realmente lo comentabas en el panel anterior, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué, como compañía, a dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos dirigirnos? ¿Cuáles son los marcos donde nos queremos manejar? Y a ir definiendo esos marcos, y no desde el lado burocrático. Yo siempre cuento que el código de ética en los entrenamientos, que muchas veces la firmita que damos cuando entramos a una compañía, a mí me sirve tanto para explicar el qué es lo que hacemos, porque yo siento que te da el marco, y a nuestros colaboradores y demás, en donde te podés mover, donde expresás tus valores, donde expresás tus compromisos. Después tenés más, menos sofisticados y demás, pero sí creo que eso es el pilar fundamental para poder establecer el marco donde queremos movernos y generar esa identidad como compañía de cuáles son nuestros valores y qué es lo que vamos a hacer para respetarlos y para comportarnos en honor a ello. Pero creo que tiene que ser muy consciente, o sea, no de 0 a 1000, como vos decías, despacito, pero siempre desde ese lado de sinceridad y obvio que con un foco en riesgos. Si estás en una industria regulada y primero vas a tener que ir al cumplimiento regulatorio y después ver, pero siempre esa parte tiene que estar también. Por supuesto que me gusta mucho más la parte de valores y de una cultura ética, de transparencia y demás, que creo que es vital, que así es la única forma que tenemos de hacer negocios sostenibles también en el tiempo. Pero básicamente que siempre sea con sinceridad y transparencia y honestidad consigo mismo, con la empresa, a dónde quiere llegar la empresa, en ese sentido también. Muchísimas gracias, Juli. Fue sumamente ilustrativo y creo que quedó clarísimo el mensaje. Y muchísimas gracias a Alliance for Integrity por permitir esta instancia y a la Cámara Alemana por hacerlo posible.
Continuamos en este segundo foro de compliance. Ya en esta etapa final estaremos hablando de actividades en el corto plazo. Para eso recibiremos a Fernando Horn, de Punto Focal Uruguay Comunicación del Cono Sur de Alliance for Integrity. Gracias por acompañarnos. Y también estamos con Francisca Gruber, ella es encargada del Departamento de Servicios de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. Gracias también por acompañarnos, Francisca. Bueno, en esta última etapa del foro estaremos hablando de las actividades, tanto de la Cámara como de Alliance for Integrity. Francisca, arrancamos con la Cámara. Sí, con mucho gusto. Nosotros vemos este foro como el punto inicial de empezar a trabajar más con el mundo startup. Entonces, actualmente estamos trabajando en actualizar y cambiar nuestras capacitaciones DEPE, que son capacitaciones de empresas para empresas, que hemos desarrollado ya hace muchos años con Alliance for Integrity acá en Uruguay y con los entrenadores que son compliance managers, o sea, gerentes de compliance, expertos en compliance de empresas multinacionales que saben mucho de la temática, que tienen mucha experiencia. Junto con Alliance nos dimos unas capacitaciones, les enseñamos toda la metodología para que ellos puedan ir y enseñar a pymes. Así fue el programa diseñado principalmente, que esas empresas multinacionales con una metodología establecida enseñen a pymes en unos cursos cómo enfrentarse a estos retos de ética e integridad. Les damos herramientas prácticas con ejemplos muy bien prácticos del mundo y las pymes en esos TEPES aprenden cómo enfrentarse a eso, cómo dentro de su empresa desarrollar prácticas y mecanismos para prevenir la corrupción y para trabajar con esa temática. Ahora lo que queremos hacer y que ya comenzamos a hacer es adaptar ese programa DEPE al mundo de los startups. Estamos trabajando con los entrenadores locales que ya tenemos y también con organizaciones del mundo del emprendedurismo. Y el primer encuentro, la primera capacitación va a salir en julio de este año. Las últimas 2 semanas de julio vamos a tener una capacitación, van a ser 4 instancias de 2 horas, donde los startups que se interesan pueden aprender nuevas herramientas, para prevenir la corrupción, van a aprender una mirada más hacia adentro, cómo va su negocio, cuáles son los problemas que pueden salir, o incluso también es un espacio bien incluso donde pueden preguntar a expertos cuáles son las temáticas, cómo podían abarcar un problema específico, por ejemplo. La verdad, muy interesante, Francisca. Ya vamos también a dar un poco las vías de comunicación para que la gente que de repente esté interesada en participar de estos talleres lo pueda hacer. Pero hablemos también de cómo están trabajando desde Alliance for Integrity, sobre todo en actividades en el corto y mediano plazo. Claro, muchas gracias. Bueno, quería invitarles y contar un poquito de qué estamos haciendo en la región, principalmente nuestra próxima actividad de ahora que viene los días 4, 5 y 6 de octubre en Quito, en Ecuador. Vamos a desarrollar nuestra Semana Regional de Integridad. La llevamos a cabo ya desde el 2016, todos los años, cada año con una temática específica, ¿no? Vamos a temas específicos. En este año vamos a hablar mucho sobre los días 16, la paz, justicia e instituciones sólidas. Así que, bueno, el tema que vamos a hablar mucho es cómo la agenda de compliance puede impactar y impulsar una agenda de paz, ¿no? Les invitamos entonces a que queden atentos a nuestras redes, a nuestra página web, que, bueno, ahí en ese lugar vamos a compartir un poco más sobre la agenda, la organización, cómo funciona, cómo se puede inscribir. Y bueno, claro, eso es un espacio de diálogo público-privado. Siempre invitamos también la academia y la sociedad civil a que participe en la construcción tanto del contenido de las actividades, cuanto de todo las actividades. Bien, estas actividades son abiertas a todo público, todos pueden participar de forma gratuita. Totalmente, ajá. Y ahí, bueno, en nuestra página van a encontrar más información y ya pueden apuntarse también para
para estar ahí con nosotros. Bien, y en el caso de la Cámara también los invitamos a que sigan, ¿no? Tanto la página web como las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. A partir de allí siempre hay novedades. Exactamente, ahí va a salir la información. El DEPE, el programa de empresas para empresas que estamos desarrollando para startups, también va a hacer una capacitación sin costo para los startups. Eso también hay que aclarar. Bien, reiteramos las fechas, ¿te parece, Francisca, para finalizar? Son las últimas 2 semanas de julio. De julio, así que bueno, con tiempo también poder informarse de estas actividades para apoyar también al mundo emprendedor sobre compliance, para que puedan tener estas herramientas desde el inicio de su carrera empresarial, porque en definitiva esto es algo que los va a posicionar e impulsar a futuro, ¿no? Esto es clarísimo, tú que estás como muy metida en el tema también, la importancia de que las empresas lo puedan tomar desde la génesis para luego poder expandirse internacionalmente, ¿no? Exactamente. Bien, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Y nosotros ya vamos cerrando este segundo foro de compliance organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y Alliance for Integrity. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tienen en común Uruguay y Alemania? Fácil. La bici, el termo, la pasta de dientes, la TV, la lamparita de luz y los zapatos de fútbol son solo algunas de las cosas que generan ese vínculo cultural y emocional entre uruguayos y alemanes. Un vínculo que tuvo su origen hace 106 años, cuando un grupo de empresarios alemanes fundó la AHK Uruguay. Así que tenemos mucho que contar. Impulsamos la educación mediante la formación dual. Sumamos oportunidades en energías renovables, medio ambiente y economía circular. Le damos alas a la tecnología, logística, agroindustria y forestal. Promovemos y apoyamos el surgimiento de startups a través de nuestra incubadora. Unimos a más de 30.000 empresarios en eventos, talleres, mentorías y capacitaciones, digitales o presenciales. Generamos networking, atraemos la inversión y los nuevos negocios. AHK Uruguay. El puente con Alemania para seguir impulsando el futuro. Lo hacemos posible.